Garro, los recuerdos del porvenir. 4. Recuerdo la partida de Juan y Nicolás para las minas de Tetela. Un mes entero duraron los preparativos. Blandina, la costurera, llegó una mañana provista de sus lentes y su cesto de costura. Su cara morena y su cuerpo pequeño reflexionaron unos momentos antes de entrar en el cuarto de costura. No me gustan las paderes. Necesito ver hojas para recordar el corte, aseguró con gravedad y se rehusó a entrar. Félix y Rutilo sacaron la máquina Singer y la mesa de trabajo del corredor. ¿Ahí está bien, doña Blandina? La costurera se sentó con parsimonia ante la máquina, se ajustó los dentes, se inclinó e hizo como si trabajara. Luego levantó la vista consternada. No. Vamos allá, frente a los tulipanes. Esos helechos son muy integrantes. Los criados colocaron la máquina de coser y la mesa frente a los macizos de tulipanes. Blandina movió la cabeza. Muy vistosos, dijo con disgusto. Félix y Rufilo se impacientaron con la mujer. Si no le molesta, prefiero estar frente a las magnolias, dijo con suavidad y avanzó con su trote menudo hacia los árboles. Pero una vez frente a ellos exclamó desalentada. Son muy solemnes y me dejan triste. La mañana pasó sin que Blandina encontrara el lugar apropiado para su trabajo. A mediodía se sentó a la mesa meditando con gravedad sobre su problema. Comió sin ver lo que le servían, abstraída e inmóvil como un ídolo. Félix le cambiaba los platos. No me mire así, don Félix. Póngase en mi triste lugar. Meter tijeras atelascadas, rodeadas de paredes y de muebles ingratos. No me hallo. Por la tarde Blandina se halló en un ángulo del corredor. Desde aquí solo veo el follaje. Lo ajeno se pierde entre lo verde. Y sonriente empezó a trabajar. Doña Ana vino a hacerle compañía y de las manos de Blandina empezaron a salir camisas, mosquiteros, pantalones, fundas, sábanas. Durante varias semanas cosió afanosa hasta las 7 de la noche. La señora Moncada marcaba las prendas de ropa con las iniciales de sus hijos. De cuando en cuando la costurera levantaba la cabeza. Julia tiene la culpa de que los niños se vayan tan lejos y solos en medio de los peligros de los hombres y las tentaciones del demonio. En aquellos días Julia determinaba el destino de todos nosotros y la culpábamos de la menor de nuestras desdichas. Ella parecía ignorarnos, escondida en su belleza. Tetela estaba en la sierra, a solo 4 horas a caballo de Ixtepec, y sin embargo la distancia en el tiempo era enorme. Tetela parecía el pasado, estaba abandonada. De ella solo quedaba el prestigio dorado de su nombre vibrando en la memoria como una sonaja y algunos palacios incendiados. Durante la revolución, los dueños de los minerales desaparecieron y los habitantes pobrísimos desertaron las bocas de las minas. Quedaron unas cuantas familias dedicadas a la alfarería. Los sábados muy temprano las veíamos llegar descalzas y desgarradas a vender sus jarros en el mercado de Ixtepec. El camino que cruzaba la sierra para llegar al mineral atravesaba cuadrillas de campesinos devorados por el hambre y las fiebres malignas. Casi todos ellos se habían unido a la revolución zapatista y después de unos breves años de lucha habían vuelto diezmados e igualmente pobres a ocupar su lugar en el pasado. A los mestizos, el campo le producía miedo. Era su obra, la imagen de su pillaje. Habían establecido la violencia y se sentían en una tierra hostil, rodeados de fantasmas. El orden de terror establecido por ellos los había empobrecido. De ahí provenía mi deterioro. ¡Ah! Si hubiéramos podido exterminar a todos los indios. Sola vergüenza de México. Los indios callaban. Los mestizos, antes de salir de Ixtepec, se armaban de comida, medicina, ropa y pistolas. Buenas pistolas, indios cabrones. Cuando se reunían se miraban desconfiados. Se sentían sin país y sin cultura, sosteniéndose en unas formas artificiales, alimentadas solo por el dinero mal habido. Por su culpa, mi tiempo estaba inmóvil. Ya saben, con los indios mano dura, recomendó Tomás Segovia a los Moncada, en una de las reuniones que le hicieron para despedir a los jóvenes. Segovia se había acostumbrado a la pedantería de su bótica y repartía consejos con la misma voz que repartía los remedios. Ya saben, un papelito cada 2 horas. Son tan traidores, suspiró doña Elvira, la viuda de don Justino Montúfar. Todos los indios tienen la misma cara, por eso son peligrosos.
agregó sonriente Tomás Segovia. Antes era más fácil lidiar con ellos. Nos tenían más respeto. ¿Qué diría mi pobre padre que en paz descanse si viera que extinguiera su bleva en el que fue siempre tan digno? Replicó doña Elvira. Necesitan cuerda. Ustedes no se vayan despacio. Tengan siempre la pistola en orden, insistió Segovia. Félix, sentada en su escabel, los escuchaba impávido. Para nosotros los tintios es el tiempo infinito de callar, y guardó sus palabras. Nicolás lo miró y se movió inquieto en su silla. Le avergonzaban las palabras de los amigos de su casa. No hablen así. Todos somos medios indios. Yo no tengo nada de india, exclamó sofocada la viuda. La violencia que sopla sobre mis piedras y mis gentes se agazapó debajo de las sillas y el aire se volvió viscoso. Las visitas sonrieron, hipócritas. Conchita, la hija de Elvira Montufar, contempló a Nicolás con admiración. Qué dicha ser hombre y poder decir lo que se piensa, se dijo con melancolía. Nunca tomaba parte en la práctica. Sentada con recaudo, oía caer palabras y las aguantaba estoicamente como quien aguantaba un aguacero. La conversación se volvió difícil. ¿Saben con Julia se encargó una diadema? Preguntó Tomás y sonrió para disimular la ira provocada por las palabras de Nicolás Moncada. ¿Una diadema?, exclamó sorprendida la viuda. El nombre de Julia disipó el tema escabroso de los indios y la conversación se animó. Félix no había detenido los relojes y sus manecillas tomaban el vuelo las palabras que salían de los labios de doña Elvira y de Tomás Segovia y las transformaba en un ejército de arañas que tejía y destejía sílabas inútiles. Ellos, ajenos a su propio ruido, se arrebataban excitados en nombre de Julia, la querida de Ixtepec. Lejanas llegaron las campanadas de la torre de la iglesia. El reloj del salón de los Moncada repitió el gesto en voz más baja y las visitas huyeron con la velocidad de los insectos. Tomás Segovia acompañó a doña Elvira y a Conchita a través de mis calles oscuras. La viuda aprovechó las sombras para hablar del tema favorito del boticario, la poesía. Y dígame, Tomás, ¿qué dice la poesía? Olvidada por todos, doña Elvira, solo yo, de cuando en cuando, le dedico algunas horas, en este país de analfabetos. Contestó el hombre con amargura. ¿Qué se creerá este? Pensó enojada la señora y guardó silencio. Al llegar a la casa de los Montufar, Segovia esperó galantemente a que las mujeres echaran los cerrojos y las trancas del portón, y luego retomó la calle solitaria. Pensaba en Isabel y en su perfil de muchacho. Es de natural esquivo, se dijo para consolarse de la indiferencia de la joven, y sin querer rima esquivo con altivo. Y de pronto, en medio de la soledad nocturna de la calle, su vida se le pareció como un enorme almacén de objetivos. Sorprendido, apretó el paso. Sus pies también marcaban sílabas. Estoy escribiendo demasiado, se dijo perplejo, y al llegar a su casa escribió los 2 primeros versos de la primera cuarteta de un soneto. Deberías pujar un poco más en Segovia y no mirar tanto a Nicolás, exclamó doña Elvira Montufar, sentada frente al espejo. Conchita no contestó, sabía que su madre hablaba por hablar. El silencio le daba miedo, le recordaba el malestar de los años pasados junto a su marido. En ese tiempo oscuro la viuda se había olvidado hasta de su propia imagen. Qué curioso. No sé qué cara tenía de casada, le confiaba a sus amigas. Niña, no te contemples más en el espejo. Le ordenaban los mayores cuando era pequeña, pero no podía impedirlo. Su propia imagen era la manera de reconocer el mundo. Pero ella sabía los duelos y las fiestas, los amores y las fechas. Frente al espejo aprendió las palabras y las risas. Cuando se casó, Justino acaparó las palabras de los espejos y ella atravesó unos años silenciosos y borrados en los que se movía como una ciega, sin entender lo que sucedía a su alrededor. La única que tenía de esos años era que no tenía ninguna. No había sido ella la que atravesó ese tiempo de temor y silencio. Ahora, aunque le recordaba el matrimonio a su hija, estaba contenta al ver que Conchita no le hacía ningún caso. No todas las mujeres pueden gozar de la decencia de quedarse viudas, se decía en secreto. Te advierto que si no te espabilas te quedas solterona. Conchita oyó el reproche de su madre y silenciosamente colocó debajo de la cama de doña bandeja con agua para ahuyentar el espíritu del malo. Luego puso la magnífica y el rosario entre las fundas de las almohadas. Desde niña, Elvira tomaba precauciones antes de irse a la cama. Le daba miedo su cara dormida.
No sé cómo sé cuando cierro los ojos. Y hundía la cabeza debajo de las sábanas para evitar que alguien viera su cara desconocida. Se sentía indefensa con su rostro dormido. Qué fastidio vivir en un país de indios. Se aprovechan del sueño para hacerle el daño, dijo avergonzada al ver que su hija, a esas horas de la noche, se ocupaba de tales menesteres en lugar de irse a la cama. Se cepilló los cabellos con energía y se miró asombrada en el espejo. ¡Dios mío! ¡Soy yo! Esa vieja dentro del espejo. Y así me ve la gente. No volveré a salir a la calle. No quiero inspirar lástima. No digas eso, mamá. A Dios gracias, tu padre murió. Imagínate su sorpresa si me viera ahora. ¿Y tú qué esperas para casarte? Segovia es el mejor partido de Iztepec. Claro que es un pobre hombre. Qué castigo oírlo toda la vida. Pero esa soy yo. Volvió a repetir, fascinada ante su cara, que gesticulaba en el espejo. Conchita aprovechó el estupor de su madre para irse a su cuarto. Quería estar sola para pensar con libertad en Nicolás. En la frescura de su habitación podía dibujar la cara del joven, recuperar su risa. Lástima que ella no se atreviera a decir nunca una palabra. En cambio, su madre me hablaba demasiado. Rompía el hechizo. Tomás Segovia de marido. ¿Cómo se atrevía a decir semejante locura? Cuando Segovia hablaba, a Conchita se le llenaban los oídos de engrudo. Vio los cabellos de Tomás y se sintió tocada por la grasa. Si mañana mi mamá le nombra, hay un berrinche. Sus berrinches asustaban a doña Elvira. Se rió con malicia y acomodó la cabeza en el beneplácito. Debajo de la almohada guardaba la risa de Nicolás. Ya tengo ganas de que se vayan a Tetela, gritó coléricamente Isabel cuando las visitas cruzaron el portón de su casa. Pero apenas sus hermanos se fueron de Iztepec, se arrepintió de sus palabras. La casa sin ellos se convirtió en un cascarón deshabitado. La desconocía y desconocía las voces de sus padres y los criados. Se desprendía de ellos, retrocedía para convertirse en un punto perdido en el espacio y se llenó de miedo. Había dos Isabeles, una que deambulaba por los patios y las habitaciones, a la otra que vivía en una esfera lejana, fija en el espacio. Supersticiosa, tocaba los objetos para comunicarse con un mundo aparente y cogía un libro o un salero como punto de apoyo para no caer en el vado. Así establecía un fluido mágico entre Isabel real y la Isabel irreal, y se sentía consolada. Reza, ten virtud, le decían, y ella repetía las fórmulas mágicas de las oraciones hasta dividirlas en palabras sin sentido. Entre el poder de la oración y las palabras que la contenían existía la misma distancia que entre las dos Isabeles. No lograba integrar las avemarías ni a ella misma. Y la Isabel suspendida podía desprenderse en cualquier instante, cruzar los espacios como un aerolito y caer en un tiempo desconocido. Su madre no sabía cómo abordarla. Es mi hija Isabel, se repetía incrédula frente a la figura alta e interrogante de la joven. Hay veces en el que el papel nos hace gestos. Su hijo la miró sorprendida y ella se ruborizó. Quería decir que en la noche había pensado en una carta que abolía la distancia que la separaba de la joven y que en la mañana, frente a la insolente blancura del papel, las frases nocturnas se desvanecieron como se desvanece la broma del jardín, dejándole solo palabras inútiles. Y anoche yo era tan inteligente, suspiró. En la noche todos somos inteligentes y en la mañana nos encontramos tontos, dijo Martín Moncada mirando las manecillas quietas del reloj. Su mujer volvió a hundirse en la lectura. Martín la oyó dar vuelta a la página de su libro y la vio como la vela siempre, como un ser extraño y encantador que compartía la vida con él, pero que guardaba celoso un secreto intransmitible. Le agradeció su presencia. Nunca sabría con quién había vivido, pero no necesitaba saber. Le bastaba saber que había vivido con alguien. Miró después a Isabel, hundida en un sillón, con su mirada fija en la llama de quinqué. Tampoco sabía quién era su hija. Ana, acostumbrada a decir, los hijos son otras personas, asombrada de que sus hijos no fueran ella misma. Le llegó certera la angustia de Isabel. Félix y su mujer, obstinados y quietos junto a sus quinqués, parecían desconocer el peligro. Isabel podía convertirse en una estrella fugaz, huir y caer en el espacio sin dejar huellas visibles de ella misma, en ese mundo donde solo la grosería de los objetos toma forma.
Un aerolito es la voluntad furiosa de la huida, se dijo, y recordó la extrañeza de esas moles apagadas, ardidas en su propia cólera y condenadas a una presión más sombría que las que habían oído. La voluntad de separarse del todo es el infierno. Isabel se levantó de su sillón. Lo encontraba agresivo. A ella no solo el papel, la casa entera le hacía gestos. Dio las buenas noches y salió de la habitación. Hace ya 7 meses que se fueron. Olvidaba que sus hermanos venían a veces a Ixtepec, pasaban unos días con ella y luego regresaban a las minas de Tetela. Mañana le pediré a mi padre que los traiga. Y se echó la sábana encima de la cabeza para no ver la oscuridad caliente y las sombras que se integraban y se desintegraban en millares de puntos oscuros, haciendo un ruido ensordecedor. Nicolás también languidecía lejos de su hermana. En sus viajes de regreso a Ixtepec, al cruzar la sierra seca y árida, las piedras crecían los cascos de su caballo y las montañas enormes le cerraban el paso. Cabalgaba callada. Sentía que solo la voluntad lograría abrirle un camino en aquel laberinto de piedra. Sin la ayuda de su imaginación nunca llegaría a su casa, y quedaría aprisionada en las murallas de piedra que le hacían signos maléficos. Juan cabalgaba a su lado, contento de volver a la luz de su cuarto, a la tibieza de los ojos de su padre, y a la mano ascética de Félix. Es bueno volver a casa. Cualquier día no vuelvo más, prometió Nicolás con rencor. No quería confesarse que en sus vueltas al pueblo temía encontrarse con la noticia del matrimonio de su hermana, y que ese temor inadmisible la atormentaba, y pensaba que su padre los había enviado a las minas, no por su creciente pobreza, sino para obligar a su hermana a aceptar un marido. Isabel es traidora y mi padre es infame. ¿Te acuerdas de cuando me ahogaban en la poza? Sentía como ahora, con esta noche tan oscura encima de mí, contestó Juan asustado por las palabras de su hermano. Nicolás sonrió. Entre él y su hermana echaban a Juan una poza de agua profunda y luego luchaban para salvarlo. Lo rescataban a riesgo de sus propias vidas y volvían al pueblo con el ahogado a cuestas, mirando a las gentes desde la profundidad de su secreto heroísmo. Eso pasaba cuando los tres compartían la sorpresa infinita de encontrarse en el mundo. En aquel tiempo, desde la edad de su madre, brillaba con una luz diferente mientras iba y venía construyendo abejas y margaritas. Algunos de esos días habían quedado aparte, señalados para siempre en la memoria, colgados en un aire especial. Luego el mundo se volvió opaco, volvió sus sonores penetrantes, la luz se suavizó, los días se hicieron iguales y las gentes adquirieron estaturas enanas. Quedaba todavía lugares intocados por el tiempo, con la carbonera con la luz negra. Años atrás, sentados en montones de carbón, huían estremecidos las balaceras de los zapatistas en sus entradas al pueblo. Ahí los encerraba Félix mientras duraba la invasión de los guerreros. ¿A dónde se iban los zapatistas cuando llegaban a Ixtepec? Se iban a lo verde, al agua, a comer elotes y a reírse a carcajadas después de jugar unas horas con los vecinos. Ahora nadie venía a alegrar los días. El tiempo era la sombra de Francisco Rosas. No quedaban sino colgados en todo el país. Las gentes trataban de acomodar sus vidas a los caprichos del general. Isabel también buscaba acomodarse, encontrar un marido y un sillón donde mecer su tedio. Muy tarde en la noche entraron en Ixtepec. Isabel los ayudó a desmontar. En el comedor estaban sus padres esperándolos. Félix les sirvió una cena casera que los hizo olvidar las tortillas azules y el queso añejo de Tetela. Inclinados sobre la mesa, los tres hermanos se miraron reconociéndose. Nicolás hablaba solo para Isabel. Don Martín los oía desde lejos. Si no quieren, no vuelvan a la mina, dijo su padre en voz baja. Martín, estás en las nubes, sabes que necesitamos el dinero, contestó sobresaltada su mujer. El señor guardó silencio. Martín, estás en las nubes, en una frase que le repetía cada vez que cometía un error. ¿Pero acaso violentar la voluntad de sus hijos no era un error más grave que el perder un poco de dinero? No entendió la opacidad de un mundo en cuyo ciclo el único sol es el dinero. Tengo vocación de pobre, decía como excusa para su ruina progresiva. Los días del hombre le parecían de una brevedad insoportable para dedicarse al esfuerzo del dinero. Se sentía asfixiado por los cuerpos opacos que llamaban al círculo que formaba la sociedad de Ixtepec. Se desintegraban en intereses sin importancia. Olvidaba su condición de mortales.
Su horror provenía del miedo. Él sabía que el porvenir era un retroceder veloz hacia la muerte y la muerte del estado perfecto, el momento precioso en que el hombre recupera plenamente su otra memoria. Por eso olvidaba la memoria de el lunes haré tal cosa y miraba a los eficaces con asombro. Pero los inmortales parecían satisfechos de su error y a veces pensaban que solo él retrocedía a aquel encuentro asombroso. La noche se deslizaba sin cesar por la puerta abierta del jardín. En la habitación se instalaron insectos y perfumes oscuros. Un misterioso río fluía implacable y comunicaba el comedor de los Moncada con el corazón de las estrellas más remotas. Félix retiró los platos y dobló el mantel. El absurdo de comer y conversar cayó sobre los habitantes de la casa y los dejó inmóviles frente a un presente indecible. «Yo no quepo en este cuerpo», exclamó Brincos vencido y se tapó la cara con las manos como si fuera a llorar. «Estamos cansados», dijo Félix desde un escabel. Durante unos segundos la casa entera viajó por los cielos, se integró a la Vía Láctea y luego cayó sin ruido en el mismo punto en el que se encuentra ahora. Isabel recibió un choque de la caída, saltó de su asiento, miró a sus hermanos y se sintió segura. Recordó que estaba en Ixtepec y que un gesto inesperado podía reintegrarlos al orden perdido. Hoy volaron el tren, tal vez llegue. Los demás la miraron sonámbulos y las mariposas nocturnas continuaron su vuelo polvoriento alrededor de los quinqués. 5. Todos los días a las 6 de la tarde llegaba el tren de México. Esperábamos los periódicos con las noticias de la ciudad como si de ellas pudiera surgir el mínimo milagro que rompiera el hechizo quieto en el que habíamos caído. Pero solo veíamos las fotografías de los ajusticiados. Era el tiempo de los fusilamientos. Entonces creíamos que nada iba a salvarnos. Los paredones, los tiros de gracia, las reatas de colgar surgían en todo el país. Esta multiplicación de errores nos dejaba reducidos al polvo y al calor hasta las 6 de la tarde del día siguiente. A veces el tren no llegaba en varios días y corrió la voz: «Ahora sí ya viene». Pero el otro día el tren llegaba con sus noticias y la noche caía irremediablemente sobre mí. Desde su cama, doña Ana oyó los rumores de la noche y se sintió asfixiada por el tiempo quieto que vigilaba las puertas y las ventanas de su casa. La voz de su hijo le llegó: «Yo no quepo en este cuerpo». Recordó la turbulencia de su propia infancia en el norte. Su casa de puertas de caoba que se abrían y cerraban para dar paso a sus hermanos. Sus nombres sonoros y salvajes que se repetían en las habitaciones altas, donde en invierno flotaba un olor a madera quemada. Vio la nieve acumularse en el alféizar de la ventana y oyó la música de las polcas en el vestíbulo donde circulaba un aire frío. Los gatos monteses viajaban de la sierra y los criados salían a cazarlos, en medio de risas y tragos de sotol. En la cocina asaban carnes y repartían piñones y el ruido de las voces inundaba la casa de palabras estridentes. La premonición de una alegría desbarataba uno a uno los días petrificados. La revolución estalló en la mañana y las puertas del tiempo se abrieron para nosotros. En ese instante de esplendor sus hermanos se fueron a la sierra de Chihuahua y más tarde entraron ruidosos en su casa, con botas y sombreros militares. Venían seguidos de oficiales y en la calle los soldados cantaban la Adelita. Antes de cumplir los 25 años, sus hermanos se fueron muriendo uno después de otro, en Chihuahua, en Torreón, en Zacatecas. Y a Francisca, su madre, solo le quedaban sus retratos y ella, y sus mamadas enlutadas. Después, las batallas ganadas por la revolución se deshicieron entre las manos traidoras de Carranza y vinieron los asesinos a disputarse las ganancias, jugando el dominio en los burdeles abiertos por ellos. Un silencio sombrío se extendió del norte al sur y el tiempo se volvió otra vez una piedra. Si pudiéramos cantar otra vez la velita, se dijo la señora, y le dio gusto que hubieran volado el tren a México. Esas cosas dan ganas de vivir. Quizá aún no podía suceder un milagro que cambiara la suerte de sangre que pesaba sobre nosotros. Por la tarde el tren anunció su llegada con un largo silbido de triunfo. Han pasado muchos años, de los Moncada ya no queda nadie. Solo quedo yo como testigo de su derrota para escuchar todos los días a las 6 de la tarde la llegada del tren de México. Si tuviéramos siquiera un buen temblor de tierra, exclamó doña Ana clavando con ira su aguja en el bordado. Ella, como todos nosotros, padecía una nostalgia de catástrofes. Su hija oyó el silbido del tren y guardó silencio.
La señora se dirigió al balcón a espiar detrás de los visillos del paso del general Francisco Rosas, que a esa hora atravesaba el pueblo para ir a emborracharse a la cantina de Pando. ¡Qué joven es! No debe llegar a los 30 años. Y ya tan desgraciado, agregó compasivo al ver pasar al general, alto derecho y sin mirar a nadie. Un olor a frescura salía de la cantina. Sonaba el cubilete, los datos corrían sobre la mesa y las monedas pasaban de mano a la otra. El general, buen jugador y protegido de la suerte, ganaba. A medida que ganaba, perdía la compostura y bebía con desesperación. Borracho se volvió peligroso. Sus ayudantes hacían lo posible por ganar la partida, y cuando veían que ganaba sin cesar, se miraban inquietos. A ver usted, mi teniente coronel, échese una partidita con el general. El teniente coronel Cruz se presentaba sonriente a ganar el general Francisco Rosas. Era el único que lograba batirla con facilidad. El coronel Justo Corona, de pie detrás de su jefe, observaba el juego con un ojo avisor. Pando, el cantinero, seguía los movimientos de los militares. Sabía por las expresiones de las caras cuando el ambiente se ponía peligroso. Váyanse yendo, el general está ganando. Y con disimulo los demás clientes de la cantina desaparecían poco a poco. Si gana es que Julio no lo quiere, por eso se pone tan embravecido, decíamos con regocijo, y ya en la calle lanzábamos gritos que entraban en la cantina y provocaban la ira de los militares. Tarde ya, los cascos del caballo de Francisco Rosas rompían la calle. Lo oíamos correr las calles, caminar el pueblo oscuro perdido en sus pesares. ¿Qué buscar a estas horas de la noche? Se anda dando valor antes de llegar a verla. A caballo también entraba en el horta en jardín y llegaba hasta el cuarto de Julia, su querida. Una tarde, un forastero con traje de casimiro oscuro, gorra de viaje y un pequeño maletín de brazo, bajó el del tren. Parado en el aldén de ladrillos rotos, parecía dudar de su destino. Miraba a todas partes como preguntándose, ¿qué es esto? Estuvo así unos instantes, viendo cómo descargaban los fardos de yate de los vagones. Era el único viajero. Los cargadores y don Justo, el jefe de la estación, lo miraron con asombro. El joven pareció darse cuenta de la curiosidad que despertaba, que atravesó con paso desganado el trozo de andén que lo separaba de la calle de tierra, la cruzó y siguió en línea recta hasta llegar al río, casi seca. Lo evadió a pie y se dirigió a la entrada de Ixtepec. Desde allí, como si conociera un camino más corto, entró en el pueblo ante los ojos admirados de don Justo. Parecía que iba sonriendo consigo mismo. Pasó frente a la casa de los Catalán y don Pedro, llamado por mal hombre la alcancía, a causa del agujero que una bala le dejó en una de las mejillas. Lo vio pasar, mientras descargaba latas de manteca en la puerta de su almacén. Toñita, su mujer, era curiosa y salió a la puerta. ¿Y este? Preguntó sin esperanza de respuesta. Parece un inspector, le dijo su marido lleno de sospechas. No es inspector, es otra cosa, algo que no hemos visto por aquí, contestó Toñito con seguridad. El forastero siguió su camino. Sus ojos se fosaban con suavidad en los tejados y en los árboles. Parecía ignorar la curiosidad que levantaba su paso. Dio vuelta en la esquina de Mecholocampo, detrás de las mamparas. Las señoritas Martínez comentaron con gritos su aparición. Don Ramón, su padre, tenía grandes planes. Sustituir los coches de caballos que estaban bajo los tamarindos de la plaza desde hacía 50 años por coches de motor. Instalar una planta eléctrica y asfaltar las calles. Todo eso lo platicaba con sus hijas sentado en una silla de tule, mientras doña María, su mujer, preparaba cocaditas con piñones, dulces de yema y pabellones para venderlos a los comerciantes del mercado. Al oír las exclamaciones de su hija, el señor Martínez se acercó al balcón. Solo alcanzó a ver las espaldas del conocido. «Hombre moderno, de acción», exclamó entusiasmado, y en su interior hizo cálculos para contar con su influencia en las mejores que tenía proyectadas. Era una lástima que el comandante militar, como llamaba al general, fuera tan retrógrado. No cabía duda, se trataba de un extranjero. Ni yo ni el más viejo de Ixtepec recordábamos haberlo visto antes, y sin embargo, parecía conocer muy bien el trazo de mis calles, pues si titubear, llegó hasta las puertas del Hotel Jardín. Don Pepe Ocampo, el dueño, le enseñó una amplia habitación con piso de ladrillo, plantas de sombra, cama matrimonial de hierro blanco y mosquitero. El extranjero se mostró contento.
Don Pepe fue siempre platicador y obsequioso, y la presencia de un nuevo huésped lo entusiasmó. Hacía tanto tiempo que nadie pasa por aquí, es decir, nadie que venga tan lejos. La indiana da cuenta, duerme en los portales o en el atrio. Antes llegaban agentes viajeros con sus maletas llenas de novedades. De casualidad el señor no es uno de ellos. El forastero negó con la cabeza. Usted ve, señora, lo que he quedado reducido en esta situación política. Istepec fue un lugar visitado. El comercio era muy importante y el hotel estaba siempre lleno. Había de haberlo visto con sus mesitas en el comedor y la gente comiendo y hablando hasta muy tarde. Valía la pena vivir aquel tiempo. Ahora no tengo casi nadie. Bueno, a excepción del general Rosas y general Corona, algunos militares de menor categoría y sus queridas. Dijo esta última palabra en voz muy baja y acercándose al extranjero, que lo escuchaba sonriente. El joven sacó sus 2 cigarrillos y le ofreció uno al patrón. Según se supo mucho después, don Pepe notó que los había extraído del aire. Simplemente había extendido el brazo y los cigarrillos ya encendidos aparecieron. Pero en ese momento don Pepe no estaba en condiciones de sorprenderse de nada y el hecho le pareció natural. Miraba los ojos de su cliente, hondos, con ríos y con ovejas que bailaban tristes dentro de ellas. Fumaron apaciblemente y salieron al corredor cubiertos de lechos húmedos. Ahí oyeron el murmullo de los grillos. La hermosa Julia, la querida del general, envuelta en una bata de fulgurante rosa, con el pelo suelto y los zarcillos de oro enredados por los cabellos, dormitaba en su hamaca, cerca de ellos. Como si sintiera la presencia extraña, abrió los ojos y miró somnolienta y curiosa al extranjero. No pareció sobresaltarse, aunque ella era capaz de disimular más de un sobresalto. Desde la tarde en que la vi desembarcar del tren militar, me pareció una mujer de peligro. Nunca había andado nadie como ella en Istepec. Sus costumbres, sus maneras de hablar, de caminar y mirar a los hombres, todo era distinto en Julia. Todavía la veo pasándose por el andén, olfateando el aire como si todo le pareciera poco. Si alguien la veía una vez, era difícil que la olvidara. De modo que no sé si el extranjero ya la conocía. El hecho es que no pareció sorprenderse del encuentro ni de su belleza. Se acercó a ella y platicó largo rato, inclinado sobre la hermosa. Don Pepe no pudo recordar nunca lo que había oído. Julia, tendida en la hamaca con su bata entreabierta y el cabello revuelto, escuchó al forastero. Ni ella ni don Pepe parecían darse cuenta del peligro que corrían. El general podía llegar y sorprender a aquella charla, él siempre tan celoso ante la sola idea de que un hombre pudiera hablar con su querida, mirar sus dientes y la punta rosada de su lengua cuando sonreía. Por eso, cuando llegaba el general, don Pepe se precipitaba en su encuentro para decirle que la señorita Julia no había hablado con nadie. Por la noche, Julia se vestía con un traje de seda rosa cubierto de chaquiras blancas. Se adornaba con collares y pulseras de oro y el general, apasumbrado, la sacaba a dar una vuelta a la plaza. Parecía una alta flor iluminando la noche y era imposible no mirarla. Los hombres sentados en las vacas y pasándose en grupos la veían como con miradas nostálgicas. Más de una vez el general dio de fuetazos a los atrevidos y más de una vez abofeteó a Julia cuando devolvía la mirada. Pero la mujer parecía no temerlo y permanecía indiferente ante su ira. Decían que se la había robado muy lejos. Ninguno sabía precisar dónde y decían también que eran muchos los hombres que la habían amado. La vida en el hotel jardín era apasionada y secreta. Las gentes husmeaban por los balcones, tratando de ver algo de aquellos amores y aquellas mujeres, todas hermosas y extravagantes, y todas queridas de los militares. Desde la calle se oían las risas de Rosa y Rafaela, las hermanas gemelas, queridas las dos del teniente coronel Cruz. Eran norteñas y volubles, y cuando se enojaban tiraban sus zapatos a la calle. Si estaban contentas se ponían tulipanes rojos en el pelo, se vestían de verde y se paseaban provocando miradas. Las dos eran altas y fuertes y en las tardes, sentadas en su balcón, comían frutas y regalaban sonrisas a los transeúntes. Siempre tenían las persianas levantadas y ofrecían generosas su intimidad a la calle. Allí estaban las dos, tendidas en la misma cama de colcha de puntilla blanca, mostrando sus piernas bien torneadas, y en medio de ellas el teniente coronel Cruz, acariciándole los muslos al mismo tiempo que sonreía con ojos turbios.
Cruz era de buen natural y a las dos consentía por igual. La vida es la mujer y el placer. ¿Cómo quiere que las prive de lo que me piden si ellas no me privan de nada? Y se reía abriendo mucho la boca y mostrando sus dientes blancos de caníbal joven. Por mucho tiempo fueron a la sombra de Ixtepec los caballos grises con la estrella blanca en la frente que les regaló las hermanas. El teniente coronel había recorrido todo Sonora para encontrarlos tan iguales. Lo único que se debe cumplir son los caprichos. Un capricho contrariado mata. Así los pidieron mis niñas y así se los di. Antonia era una costeña rubia y melancólica. Le gustaba llorar. Su amante, Justo Corona, le llevaba regalos y serenatas, pero nada la consolaba y decían que en la noche padecía terrores. Era la más joven de todas y nunca salía sola a la calle. «Es una niña», exclamaban las señoras de Ixtepec, escandalizadas cuando los jueves y domingos Antonia llegaba a la serenata, pálida y asustada, del brazo del coronel Corona. Luisa pertenecía al capitán Flores, y por su mal genio era temida por su amante y por los demás huéspedes del hotel. Era mucho mayor que el capitán, pequeña de estatura, de ojos azules y pelo oscuro. Andaba escotada y con los pechos sueltos. Por las noches, Julia le oía pelear con Flores y después salir al corredor y arrastrar sus tacones de arriba abajo. «Banda esa gata en celo. No sé qué le ve Flores», comentaba el general disgustado. Sencito le decía la enemistad que Luisa sentía por Julia y la querida de su asistente se le volvió antipática. «Has arruinado mi vida, canalla». Los gritos de Luisa atravesaban los muros del hotel. «Válgame Dios, va a ser la vida tan corta y gastarla así», comentaba Cruz. «Siempre está celosa», contestaban las gemelas desperezándose en la cama. Antonia temblaba. Justo Corona bebió un trago de coñac. «¿Y tú qué dices? También yo te arruiné tu vida». Antonia, silenciosa, se hundía en un rincón más profundo de la cama. Francisco Rosas fumaba mientras duraban los gritos. Echado boca arriba espiaba a Julia, tendida junto a él e impávida. ¿Y si alguna vez ella le hiciera un reproche? Pensó que se sentiría aliviado. Le acojonaba verla siempre tan perezosa, tan indiferente. Era igual que él llegara o que no llegara en muchos días. El rostro y la voz de Julia no cambiaban. Bebía hasta darse valor frente a ella. A medianoche, conforme se iba acercando al hotel, un temblor siempre nuevo se apoderaba de él. Con los ojos empanados, a caballo, llegaba hasta su habitación. «Julia, ¿te vienes conmigo?». Su voz cambiaba delante de la mujer. Le hablaba en voz muy baja, pues su presencia le ahogaba las fuerzas de la garganta. La miraba a los ojos. Quería saber qué era lo que ella tenía detrás de los párpados, más allá de ella misma. Su querida se escondía en su mirada. Ladeaba la cabeza sonriente. Se miraba a los hombros desnudos y se recogía en un mundo lejano, sin ruido, como los fantasmas. «Vente, Julia», suplicaba vencido el general. Y ella, a medio vestir y siempre risueña, montaba en el mismo caballo que su amante. Saneaba el galope por mis calles para irse de lunada hasta las cañas, el lugar del agua. De lejos, a caballo, también lo seguían los asistentes. Ixtepec la oía reír a medianoche, pero no tenía el derecho de mirarla así, corriendo a la luz de la luna, llevada por su amante taciturno. En el hotel, las otras esperaban la vuelta de los hombres. Luis en camisón, en una mano en quinqué y la otra un cigarrillo. Salía al corredor a golpear las puertas de las 4 vecinas. «¡Ábreme, Rafaela! Déjate de cosas y vete a dormir», le contestaban las gemelas. «Vinieron por Julia y no van a volver hasta que raye el día», suplicaba Luisa pegando los labios en la redija de la puerta. «¿De ti qué te importa? Duérmete». «No sé qué me pasa, tengo el estómago frío». «Pues vete a buscar a Antonia. Es muchuelo como tú», contestaban las hermanas con la voz llena de sueño. Antonia desde el cuarto continuo escuchaba el diálogo y se hacía la dormida. Oía cómo Rafael al final ascendía al quinqué y se escondía debajo de las sábanas calientes con los ojos muy abiertos, perdidos en aquella oscuridad extraña. A estas horas, ¿qué estará haciendo mi papá? De seguro me anda buscando. Hacía ya 5 meses que Corona se la había robado allá en la costa. Luisa llamó a la puerta. Antonio se tapó la boca con la mano para sofocar el grito. «Vente con las muchachas. ¿Qué estás haciendo ahí tan sola?» Ella no respondió. Así llamaron a la puerta de su casa aquella noche. «Anda, Antonia. Ve a ver quién llama a estas horas», dijo su padre. Ella abrió la puerta
y vio unos ojos fulgurantes que le echaron una cobija en la cabeza. Le movieron, la levantaron en vilo y la arrancaron de su casa. Eran muchos hombres. Ella oía las voces. ¡Pásamela rápido! Sus brazos le entregaron a otros, la subieron a un caballo. A través de una manta sintió el calor del cuerpo del animal y del cuerpo del hombre que la llevaba. Partieron a toda carrera. Se iba ahogando debajo de la cobija como ahora que Luisa la llamaba y que ella se cubría la cabeza con las sábanas y sabe por qué. El miedo la había paralizado. No se atrevía a hacer ningún movimiento que le procurara aire. El hombre detuvo la montura. No podemos llevarla cubierta toda la noche, se nos va a ahogar. Pues así dijo mi coronel que se la entregáramos, le contestaron. Cuando vayamos llegando la volvemos a cubrir, contestó la voz que la llevaba, y sin apagarse se aflojó la manta y le descubrió la cara. Antonio se encontró con unos ojos jóvenes que la miraron con curiosidad. ¡Es güerita!, exclamó el hombre asombrado, y los ojos cambiaron la curiosidad por la nostalgia. ¿A poco? Pues claro que sí, su papá es Gachupín Paredes, respondieron. El capitán Damián Álvarez la apretó contra sí. No tenga tanto miedo, no le va a pasar nada, la vamos a entregar al coronel Justo Corona. Antonio se echó a temblar de nuevo. El hombre le estrechó cada vez más profundamente. Cuando putaban el día iban llegando a Tuxmelocán, en donde el coronel los esperaba. No me entregue a él, mejor lléveme con usted, suplicó. El capitán no respondió, bajó los ojos sin querer ver los de ella. No me entregue a él. Álvarez le estrechó en silencio y la besó. Por favor, déjeme con usted, sollozó Antonio. Y él, sin responder, le cubrió la cara con la manta, y así se la dio Corona, sin una palabra. A través de la manta le llegó el olor a alcohol pasado. ¡Ven todos!, ordenó el coronel. Los pasos del capitán Álvarez se alejaron. El olor se volvió insoportable. Nunca había tenido tanto miedo. Ni siquiera en la noche en que oyó aquella pregunta. Antonia, ¿y te pareció el güero único? En el corredor oscuro de su casa, lleno de armas y de sombras, unas niñas extrañas le pegaban con sus caras curiosas y esperaban la respuesta con ojos ansiosos. No. ¡Ja! Se rieron malévolas. Ya vas a ver que cuando la luna se baje y te dé un mordisco entre las piernas. ¡Qué chorrillo de sangre! Antonia se quedó aterrada, sin poder moverse, en medio de las sombras espesas de las ramas reflejadas sobre los muros encalados. El güero mónico baja cada luna, y las niñas se fueron corriendo. Nunca tuvo más miedo hasta que se encontró a solas, envuelta en la cobija frente al coronel Justo Corona. Este le bajó la manta, y los ojos oscuros y pequeños de un hombre desconocido se fueron acercando buscándole los labios. Antonio se revolvió en la cama sudando. Ay, ¿dónde está la brisa del mar? En este valle se ahoga una. En el cuarto continuo hablaban. Vete a buscar a esa güera, de seguro está llorando. Yo no voy. Ya sabes que los arayos quedaron llama en su puerta. Luisa sentada, fumaba nerviosamente y miradas las hermanas tendidas en la misma cama, medio desnudos, los pechos tiernos y la hermosa piel de piñón. Los ojos soñolientos y las bocas a esas horas infantiles hubieran querido que ella, Luisa, se fuera de su cuarto. ¿Por qué será así?, preguntó Rosa, refiriéndose a Antonio. No sé. Por más que le digo que se apacigüe y cuando ella ocupe, haga como que se fuera con su madre. De ese modo él le daba más tranquilidad. Al cabo que el mal rato se pasa pronto, luego hasta le gusta una, agregó Rosa. Muy cierto, exclamó Rafaela, y como si hasta él y de la remera saltó de la cama y alcanzó un canasto de fruta. Vamos a comer fruta mientras llegan esos. ¿Qué dirán ellos si nosotros nos fuéramos de jerga?, dijo Luisa mordisqueando una naranja. No se van de jerga. No pueden dejar solo al general. ¿No ves cómo anda? La mañana de Julia no va a tener un buen fin. Luisa se enderezó llena de cólera. Ojalá que la mate de una vez, así andaríamos más en orden. Cállate, no seas bárbara. Luisa se sintió sola en medio de sus amigos y pensó con amargura que ella era distinta de aquellas dos mujeres. Yo dejé a 2 hijos por seguirlo, sacrifiqué todo por él, no soy como ustedes, que están aquí solo para las gozadas. Yo tenía mi casa, cambio Julia es una puta, y si no creen pregúntale al padre Beltrán. Muy de acuerdo, pero en esas andamos todos, concedió Rafaela. Yo no,
contestó Luis irguiéndose. Anda, y tú eres la esposa legítima, dijo Rosa risueñamente. Yo cometí un error y fue por amor, me cegué. Y ese hombre no se lo merece. Algo se debe merecer, tiene muy bonitos ojos, y cuando nos bañamos en la poza he visto que tiene buenos hombros. Luisa miró a Rafaela con rancor. Era verdad que todas eran unas putas. Una imagen le vino a la imaginación. Los hombres de su querido cubriéndolo de Rafaela. Se sentía insegura en medio de esas mujeres sabidas de fruta. Le parecían estúpidas, sentadas casi desnudas sobre la cama revuelta. Quiso irse. Mira por las rendijas de la puerta. La mañana clareaba. No trataría Julia en volver al hotel con su querido y su cauda de hombres. Durante el día, las mujeres quedaban privadas de la compañía de los militares. Entonces se peinaban, se mecían en las hamacas, comían desganadas y esperaban la entrada de noche, llena de promesas. A veces en la tarde paseaban a caballo. Rosa y Rafaela en sus monturas grises. Julia en su alazán, las tres riendo, con los pechos sueltos como pájaros, sus dijes de oro, sus espuelas de plata, y un fuente en la mano que le servía para tirar un golpe de sombreros como los hombres que no se descubrían a su paso. Sus amantes las seguían, y Cepec, fascinado, las veía pasar mientras ellas nos miraban desde lo alto de sus ojos, se alejaban meciéndose en el polvo, el compás de las ancas de sus caballos. A Luisa le dolían esos paseos. Ella no sabía montar y ver a flores en la comitiva que seguían los jóvenes de producción llanto amargo. Sentada en el balcón, trataba de llamar la atención de los hombres que pasaban. Mostraba sus hombros desnudos, fumaba y les daba miradas provocadoras. Un soldado borracho se detuvo. —¿Cuánto, güerita? ¡Entra! El hombre entra al hotel y Luisa llama a los soldados que limpiaban las botas de los militares cerca de la fuente. —Amarren a este a un pilar y denle unos cintarazos —ordenó. Los soldados se miraron. Luisa se enfurecía y a sus gritos sacudía a don Pepe Oncabo. —¡Por Dios, Luisa, cálmese! —¡Denle de cintarazos o haré que el general los fusile! Ante la inutilidad de sus ruegos, don Pepe se tapa la cara con las manos. La sangre le producía vértigos. Espantado, vio cómo sujetaban a un hombre en un pilar y oyó los latigazos caer sobre el cuerpo de la víctima. Después vio cómo los soldados arrojaban a la calle a un hombre ensangrentado. El hotelero se sentía enfermo y se retiró a su cuarto. Por la noche, le contó al capitán Flores lo que había sucedido durante su ausencia. El joven oficial se mordió los labios y pidió una habitación alejada del cuarto de su querida. Cuando sus asistentes fueron a recoger las ropas del capitán, Luisa salía llorando del corredor. Pero él se cerró en su cuarto y ella pasa toda la noche gimiendo ante su puerta. Con todos pues don Pepe a los vecinos de Estepec.